أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا أبا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا سيد الشهداء. Queridos hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, y hoy nos encontramos en el día 20 del mes de Safar, es decir, el día en el que conmemoramos el Arba'ín, los 40 días después del martirio del Imam el-Husayn alayhi salam y de sus compañeros fieles. Y vamos a explicar un poco qué es este movimiento, esta gran peregrinación que podemos ver en la televisión, a veces que cada año al llegar a esta fecha, millones y millones de personas, se hablan de 25, 27 millones de personas se hacen presentes en la ciudad de Najaf y allí empiezan a hacer una caminata de unos 80 kilómetros hasta Karbala, hasta la ciudad en donde está el mausoleo del Imam el-Husayn alayhi salam. Y vemos esta gran manifestación de fe, de amor, de apoyo al Imam el-Husayn, que después de 1400 años aún no solamente sigue viva, sino que cada vez se hace más multitudinaria. Año tras año se suman las personas que deciden visitar a Abu Abdullah el-Husayn, el nieto del profeta, con él sea la paz. Y para hablar un poquito de cómo empezó esto, cómo comenzó el Arba'ín o los 40 días del Imam el-Husayn y la ziyara o la visita a su mausoleo, nos tenemos que remontar al año 61 del Hijra lunar, de la Égira lunar, al año en el que fue martirizado el Imam el-Husayn. El Imam el-Husayn fue martirizado un día 10 de Ashura y las noticias llegaron a Medina, en donde una de las personas que se entera de esto, de esta trágica noticia, fue un gran compañero del profeta alayhi salatu wassalamu ala alih, que se llamaba Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Jabir ya era ciego, era un hombre muy mayor, fue un hombre que fue contemporáneo a 5 de los imames de Ahlul Bayt, y al enterarse de esta noticia él quiso ir a Karbala, él quiso visitar el lugar donde fue martirizado su maestro y su imam. Por lo tanto, va a emprender un viaje, una caminata desde Medina hasta llegar a Karbala el día 20 de Safar del año 61 del Hijra, de la Égira lunar. Y entonces la historia cuenta que él, acompañado de Ati al-Aufi, que era un discípulo de él, también una persona que estaba al servicio de él, y llega a conocer la tumba del imam o el lugar donde fue martirizado el imam, sintiendo el perfume del imam. Por eso los verdaderos seguidores de Ahlul Bayt tienen en el corazón, en todos los sentidos, un sentimiento y un entendimiento tan grande de lo que es el imam de la época, porque el imam de la época de Jabir era el imam el-Husayn alayhi salam, que por el aroma paradisíaco que tenía el imam el-Husayn, él pudo reconocer el lugar donde estaba enterrado. Entonces, él mismo va a visitar, como la primera persona que hace el Arba'ín o la ziyara del Arba'ín, la visita de los 40 días del imam el-Husayn, va a ser Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Y según cuentan, también fue tal el momento y la conmoción que él sintió, que se desmayó 3 veces. Se desmayó 3 veces, y recién después de las 3 veces que se desmaya puede visitar la tumba de su amado el Husayn, besarla y estar allí junto a este compañero de él, a este alumno también de él, que era Ati al-Aufi. Cuentan también, y hay discrepancia, lo hemos dicho en otra oportunidad, que en ese mismo momento, ese mismo día, los 40 días del martirio del Imam el-Husayn, va a llegar la caravana con los cautivos, que estaba encabezada por el Imam Zayn al-Abidin
y por Zainab al-Kubra, y las gentes de Banu Hashim, las gentes o las personas que habían estado en la caravana, las mujeres sobre todo, que fueron prisioneras y que luego del gran discurso de Zainab al-Kubra y el movimiento zainabí que se empezó a desatar desde el momento en que ella habla tan valientemente en la corte de Yazid y donde denuncia todos los crímenes de los omeyas contra Ahlul Bayt, los musulmanes empezaron a hacerse noticia de esto y empezaron a levantarse en todo el Sham, lo que hoy es Siria, y en todo el mundo islámico, por lo cual Yazid dicen que rápidamente decidió enviarlos a Medina. Y en este transcurso, en este viaje a Medina, fue que llegan a Karbala justo en el día 40 y se encuentran también con Jaber. Y como cuentan también, el imam Zayn al-Abidin va a llevar la cabeza de su padre que estuvo cortada, que estuvo separada del cuerpo, para ponerla en la tumba junto al cuerpo. En este punto hay discrepancia, hay algunos historiadores, sabios, investigadores de la antigüedad y de ahora mismo, que tienen la visión de que esto fue así y sucedió en el día 40, otros creen que no, que la caravana en realidad llegó a fines del mes de Safar o a principios del mes de Rabiul Awwal, y otros dicen que no, que pudo ser al otro año. Pero bueno, lo que sí tenemos como claro, muy claro, fue que la primera persona en hacer el ziyara del Arba'in fue el gran compañero del profeta Jaber ibn Abdullah al-Ansari, que también la cabeza del imam al-Hussein fue colocada en su tumba por el imam Zayn al-Abidin alayhi salam. También en este punto habrán escuchado que la cabeza, por ejemplo, estuvo un tiempo en la mezquita al-Umawi, en la mezquita de los Omeyas, que también estuvo en Egipto. Bueno, hay un poco de discrepancia, pero lo más fuerte, según las narraciones y según lo que hemos leído, está junto con el cuerpo del imam al-Hussein, y fue el mismo imam Zayn al-Abidin el que lleva la cabeza de su padre que fue separada de su cuerpo. Entonces, ese mismo año también descendientes del profeta, personalidades de Banu Hashim, personalidades cercanas al imam Ali alayhi salam, a los imames que estaban en Medina, también emprendieron la visita o el viaje y llegaron a visitar al imam al-Hussein. Y a partir de allí, todos los años, los seguidores de Ahlul Bayt van a ir a visitar al imam para el día 40 después de la muerte, es decir, para el 20 de Safar, el día en el que nos encontramos hoy. Y esto está también comprobado por la historia y por las narraciones, que los imames incentivaban mucho a sus seguidores a hacer la ziyara del Arba'in. Tenemos, por ejemplo, una narración muy famosa del imam Hasan al-Askari, donde habla de los 5 alamat, de los 5 signos del creyente, y uno de ellos dice es la ziyara del Arba'in, es decir, la visita del imam al-Hussein en el día 40. Y también la famosa ziyara de Arba'in que podemos encontrar en Mafatih al-Jinan de Sheikh Abbas Qummi, fue pronunciada por el imam Sadiq alayhi salam. Entonces, como vemos, Ahlul Bayt siempre estuvo vinculados, los imames posteriores al martirio del imam al-Hussein, con el imam al-Hussein. Incluso el profeta también nombró el martirio del imam al-Hussein y habló sobre las virtudes de quien saluda o quien visita al imam al-Hussein alayhi salam. Y también tenemos que las primeras palabras que va a decir el imam al-Mahdi Ajallah Farajahu Sharif, quien se conoce como el vengador de la sangre del Hussein, será explicarle al mundo, a las gentes del mundo, quién fue su abuelo el Hussein y cómo fue martirizado. Por eso el martirio del imam al-Hussein, el movimiento del Arba'in, tiene mucho que ver con la venida del imam. Y esto de que el Arba'in cada vez se haga más multitudinario y más conocido en el mundo, y que ya no es una movilización o una peregrinación solamente de seguidores de Ahlul Bayt, sino que vienen muchos hermanos sunnitas, muchos cristianos, muchas personas de otras religiones, incluso ateos, a visitar a Aba Abdullah al-Hussein para el día del Arba'in. Significa que el mundo poco a poco se va preparando para la venida del imam al-Mahdi Ajallah Farajahu Sharif. ¿Por qué?
Porque si, por la lógica, si el Imam el-Mahdi cuando se manifieste va a nombrar al Imam el-Hussein, lo primero que va a hablar es del Imam el-Hussein, no va a hablar ni siquiera de él mismo. Eso significa que las gentes del mundo ya van a tener una idea de quién fue el Hussein alayhi salam. Y como veíamos año tras año, 10 millones de personas, 12 millones de personas, 15 millones de personas, hasta el año pasado dijeron que entre 25 y 27 millones de personas van de todas partes del mundo. Nos ha tocado, alhamdulillah, visitar Karbala en 2 oportunidades y ver que había gente de Japón, gente de Europa, gente de América Latina, gente de todos lados, de todos los rincones del mundo, que hacen este gran sacrificio de ir en esta movilización tan maravillosa, que uno va por una carretera caminando los 80 kilómetros que unen Najaf con Karbala. Algunos salen de Kufa, otros salen de otras ciudades, incluso de la República Islámica de Irán, de la ciudad de Qom, de la ciudad de Mashhad. Mucho tiempo antes, por supuesto, empiezan a emprender la caminata y vemos que es una manifestación multitudinaria y multicultural, también podemos decir, que une a todo el mundo. Y una de las filosofías de este movimiento es la unión no solo de los musulmanes, la unión de todo el mundo para apoyar al Imam el-Hussein, para apoyar la justicia, para rebelarse contra la opresión, para rebelarse contra los opresores y los traidores. Entonces, es algo que contagia, porque la búsqueda de la justicia, la búsqueda de la equidad es algo que está en el sentimiento y en las tendencias más profundas del ser humano, o lo que nosotros llamamos la fitra. Por esa razón vemos que cuando las personas, aunque no sean musulmanas, se enteran de cómo fue martirizado el Imam el-Hussein, quién era el Imam el-Hussein, qué es lo que decía y qué es lo que buscaba el Imam el-Hussein alayhi salam, y entonces estudian esto, leen esto, se anotician de esto, después quieren conocer más. Incluso llegan a comprar un pasaje de avión o comprar un pasaje de micro y viajar e ir a participar de esta gran manifestación. Veíamos el anteaño pasado a, por ejemplo, unos fotógrafos de España que estaban enamoradísimos del Imam el-Hussein, siendo que eran cristianos, por ejemplo, y así mucha gente que hemos conocido en las distintas caravanas que viajaban allí y con las que pudimos hablar, y que nos asombraba eso, muchas personas que no eran musulmanas. Entonces, este movimiento es un movimiento de apoyo, es un movimiento de decir: aquí estamos contigo, oh Hussein, queremos estar contigo en el campo de batalla, pero como no pudimos, no te queremos abandonar, y cada año vamos a recordar cómo fue tu martirio, cada año vamos a hacer esta caminata siempre que podamos, para que cada vez seamos más, para que el mundo lo vea y para que el mundo se pregunte: ¿qué pasó con este hombre? ¿Cómo murió este hombre? ¿Cómo martirizaron a este hombre que hoy se moviliza, podemos decir, la cantidad de habitantes de un país entero? La cantidad, 27 millones de personas, estamos hablando que 10 veces más de personas que las que viajan a la peregrinación a la Meca todos los años. ¿Qué es este amor? ¿Qué es este fuego? Como dijo el profeta, el amor por el Hussein es un fuego que se enciende en el corazón, que no se apaga jamás en el corazón del creyente. Entonces, queridos hermanos, hoy estamos conmemorando esto. Hoy estamos conmemorando y damos nuestras condolencias al imam de la época, que seguramente está allí en Karbala participando de la ziyara, de la visita al imam el-Hussein, y lo saludamos y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que pronto venga para vengar la sangre del Hussein. ¿Y qué significa vengar la sangre del Hussein? No solamente vengar la sangre del Hussein contra aquellos que lo martirizaron, sino contra aquellos que siguen oprimiendo en el mundo, que siguen, podemos decir, haciendo difícil y haciendo imposible la vida de los seres humanos con la opresión, con la vanidad y con todos los deseos bajos que hacen que no les importe la vida de los demás. Esto es un movimiento que es en contra de toda la opresión y de todos los opresores. Por eso se unen todos los amantes de la justicia, más allá del país en donde nazcan, más allá de las creencias que tengan. ¿Por qué? Porque el Imam el-Hussein era un gran defensor de los derechos humanos, y hoy los seres humanos que conocen la historia del Imam el-Hussein se hacen amigos del Hussein. Entonces,
esta es una oportunidad también para hablarles de este gran movimiento y que lo conozcan y que sepan y que investiguen y que busquen en YouTube, los que no son musulmanes y escuchan esto por primera vez, qué es la visita o qué significa la visita del Imam Hussein alayhi salam. Que vemos que después de 14 siglos los musulmanes siguen despiertos, siguen participando, siguen estando, siguen diciendo labbaika ya Hussein. Es una forma de decir labbaika ya Hussein, participar de este movimiento. Con respecto a por qué el número 40, por qué son 40 días, también podemos hablar algunas palabras. Por ejemplo, el número 40, que es la edad en la que tenía el profeta cuando recibió la revelación. El número 40 representa la completitud, el número de 40 fueron los 40 días que estuvo Moisés en la montaña. Podemos hablar también de que estos 40 días o la visita en estos 40 días es la completitud de la fe, porque están reafirmando la fe en la wilaya, la fe en Dios y la fe en lo que es el liderazgo divino que Dios nos legó en los imames y sobre todo en Abu Abdillah al-Hussein alayhi salam. Es como dar la baya al imam al-Hussein alayhi salam, como volver a renovar el pacto con él. Por último, contarles un relato que habla de Jaber y su primer visita, y esta visita que él tuvo el honor de ser el primero en realizar. Entonces le pregunta a su compañero Atiyah al-Aufi, le dice: ¿por qué nosotros no hicimos nada por el imam al-Hussein alayhi salam? ¿Por qué nosotros no estuvimos en Karbala? Y él, que ya era un hombre muy grande, ciego y muy anciano, le contesta que escuchó del Rasul, del profeta alayhi salatu wassalamu ala alihi, quien ama a un grupo resucitará con él mismo, o sea, con este mismo grupo, y quien ame una causa es copartícipe de ella. Es decir, que quien ame la causa del imam al-Hussein está con la causa del imam al-Hussein, es como ellos. Y quien ama al grupo del imam al-Hussein y quiere ser Husseini, inshallah va a resucitar en el otro mundo con el imam al-Hussein, inshallah. Por eso todos los que han hecho un gran sacrificio en viajar a Karbala y los que tienen como proyecto viajar a Karbala y decir labbaika ya Hussein, estando junto al imam al-Hussein en su tumba o junto a su tumba, y a los 72 mártires, a Abu al-Fazl Abbas alayhi salam, es como si estuvieran junto al imam al-Hussein también en el momento en el que fue martirizado. Inshallah, que Dios los bendiga mucho. Damos nuevamente nuestras condolencias hacia ustedes y que la paz de Allah subhanahu wa ta'ala sea con todos ustedes. Y aquellos que no conocían del imam al-Hussein y escucharon por primera vez estas palabras, investiguen, busquen, lean sobre la historia del imam al-Hussein en Karbala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.